15.000 conductores de locomoción colectiva afectados por trastornos mentales como depresión y angustia. Elecciones en Venezuela. Ex paracaidista militar arrolló en las urnas a partidos tradicionales. Locura penquista con la presencia de Colo-Colo. Inquietud en la U por lesión de Castañeda. Golazo de Marcelo Salas mató a la Juve. Bam Bam expulsado en el empate del Inter. Y en Chile, los colistas luchan por sobrevivir en primera división. 3 muertos dejó drama pasional que se desencadenó en Zona del Carbón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A pesar del susto de las horas previas, la Teletón 98 superó la meta y reunió más de 6.000 millones de pesos. Un estadio nacional repleto festejó el gran ejemplo de solidaridad de todo el país. Aprieten sus corazones y lleguemos a esa ansiada meta. Quiero pedirles que canten a todo pulmón. Polvo de estrellas, duendes de amor, universos de magia y pasión. Noches en vela, serán las personas que nos entregan el aporte. La suma asciende a 78.635.926 pesos. ¡El grito, el grito, el grito! 6.000 millones. 29.912.577. Vamos a una lamentable noticia. Ahora, tragedia pasional en Coronel terminó con 3 muertos. Un joven marino disparó a su exnovia, quien caminaba con su actual pareja. Posteriormente, el agresor se quitó la vida. Una licencia médica por una neurosis depresiva llevó a que Patricio Andrés Garrido, de 21 años, viajara hasta su hogar en Coronel, ya que se desempeñaba en la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Anoche todo iba bien, hasta que se encontró en plena calle con su ex polola Catherine Sotorrifo, de 17 años, de quien además es vecino. Ella iba acompañada por su actual pololo Cristian Silva Álvarez, de 24. Los celos se transformaron en ira para el joven marino, quien en cosa de segundos extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y disparó en contra de ambos jóvenes. Él falleció instantáneamente y ella perdió la vida en el Hospital Regional de Concepción. En medio de la desesperación del momento, la madre de Catherine quiso intervenir, pero también fue alcanzada por las balas. Tenía herida a bala con lesión del hígado, lesión del riñón, lesión del estómago y del intestino delgado y con lesión de los grandes vasos del retroperitoneales. Está, como le dije, en estado crítico, con estado de ventilación mecánica, con riesgo de muerte. Acto seguido, el autor de los disparos se quitó la vida ante la mirada atónita de un amigo, quien quedó en estado de shock. Los vecinos de la población Pedro Rodríguez aún están asombrados por la forma y crudeza con que esta depresión terminó en tragedia. Algo que debería preocuparnos, casi 15.000 choferes de locomoción colectiva sufrirían trastornos mentales. Esto no solo afecta a su salud y la de su familia, sino que expone a graves riesgos a miles de pasajeros. Para quienes viajan constantemente
diariamente en micros o se enfrentan a ellas cada día, los resultados quizás no son una sorpresa. No es un misterio que los choferes de locomoción colectiva tienen un trabajo estresante, pero las cifras superan todas las sospechas. Casi la mitad de los conductores de micros del país tiene una altísima probabilidad de sufrir trastornos mentales. O sea, unos 15.000 sufrirían ansiedad, angustia, depresión e incluso enfermedades físicas relacionadas con alteraciones psicológicas. La base del problema, según los especialistas, es la forma en que se organiza el trabajo, con un sistema de remuneraciones por boleto cortado y jornadas laborales demasiado extensas. La idea de incorporar el cobrador automático, el exigir y establecer jornadas razonables de trabajo y salarios mínimos para los trabajadores que eviten esta competencia loca y los riesgos de enfermar de los trabajadores y de los pasajeros de tener accidentes nos parece que es fundamental. Un 30% de los conductores ejerce jornadas de 18 horas y además de eso, por el hecho de trabajar solo, se lleva el vehículo para su casa, el cual permanece cuidándolo, no tan solo él, su grupo familiar, porque a cualquier ruido todos tienen que estar atentos si le están robando el vehículo. Muchos ni siquiera pueden seguir un tratamiento porque la ley no reconoce estos trastornos como enfermedades ocupacionales o del trabajo y por ello no son cubiertos por las mutuales. Las ISAPRES les dan una baja cobertura y FONASA no alcanza a cubrir la demanda. Pero esto no solo afecta a los choferes de micros. Casi un tercio de los trabajadores de consultorios y de los profesores municipalizados también tienen altas probabilidades de sufrir trastornos que alteran su salud mental. Una masiva afluencia de peregrinos comenzó a registrarse hoy hacia el santuario de la Virgen de los Vázquez. La Prefectura del Tránsito de Carabineros adoptó ya medidas de seguridad para facilitar el desplazamiento de peatones y conductores para mañana y el martes. Estas consisten básicamente en suspender el tránsito de vehículos entre el kilómetro 14 de la ruta 68 y el túnel Zapata. Mañana se cortará el tráfico en ambos sentidos desde las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día martes. Desde esa hora y hasta las 8 de la noche el tránsito será solo hacia la capital y quienes viajen con destino a la costa deberán hacerlo por la ruta 5 Norte vía La Calera. Quienes peregrinen a Los Vázquez estarán autorizados a transitar en vehículo solo hasta las 4 de la tarde del martes. Se inicia una semana decisiva en que el gobierno británico debe pronunciarse sobre si extradita o no a España al general Augusto Pinochet. Scotland Yard evitará enfrentamientos entre simpatizantes y opositores al exmandatario. Veamos el informe de nuestros enviados especiales. Los preparativos para una semana crucial y que no promete ser tranquila se viven en Londres. Esta mañana llegó el primer grupo de chilenos partidarios al general Pinochet y que proceden mayoritariamente desde el norte de nuestro país. En el aeropuerto de Heathrow, específicamente cuando pasaron por el control policial, los viajeros recibieron un trato inusualmente frío y demoraron cerca de 50 minutos en poder acceder al país. Tras los trámites, mostraron su molestia y preocupación por lo que podría pasar con las siguientes delegaciones que viajan desde Chile. Para mañana y pasado se esperan otros 2 vuelos con partidarios del senador vitalicio y en el último vendría Hernán Büchi, Carlos Cáceres y Alfonso Márquez de la Plata. El itinerario del grupo de cerca de 200 chilenos aún no está definido, aunque el embajador Mario Artaza ya advirtió que no permitirá la presencia de ningún grupo de manifestantes en la sede diplomática. La policía inglesa aún no autoriza actos ni a favor ni en contra del general Pinochet, aunque oficiosamente los mandos de Scotland Yard dijeron estar preocupados por posibles choques entre estos grupos la próxima semana. El día más crítico será el viernes, cuando resultará prácticamente inevitable que ambos bandos se encuentren en la corte de Bow Street, donde deberá declarar el general Pinochet, por lo que ya hay conversaciones para delimitar los espacios físicos de los manifestantes frente al tribunal. Lo más probable es que el general Pinochet ingrese al recinto por una entrada lateral, donde los manifestantes no lo podrán ver. En una especie de preparación de lo que será el ambiente la próxima semana, hoy se repitieron las ruidosas manifestaciones frente al ingreso de la casa del senador vitalicio en el condado de Surrey. Después de un rato, se retiraron pacíficamente y prometieron mantener su actitud hasta el próximo viernes, aunque descartaron choques violentos con los 200 partidarios del general Pinochet. Por su parte, el diputado Pablo Longueira visitó hoy nuevamente al senador vitalicio y descartó hacer declaraciones, aunque trascendió que inmediatamente después del esperado pronunciamiento del ministro del Interior, Jacques Straw, el general Pinochet leerá una declaración pública.
Desde Londres fue el informe de los enviados especiales de Mega Noticias. En tanto, aquí en Santiago, el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general en retiro Guillermo Garín, advirtió que puede pasar cualquier cosa si no liberan al senador Pinochet. En entrevista concedida a la periodista Raquel Correa, Garín declaró haber sentido mucha rabia y una tremenda humillación luego de conocer el fallo adverso de la Cámara de los Lores. El general estuvo 41 años en el ejército y hoy, fuera de él, puede hablar con conocimiento y también con franqueza. ¿El gobierno se ha jugado por entero, a medias o no se ha jugado para nada?, se le pregunta. A medias pienso que se pudo hacer más y que se debe hacer mucho más. ¿Qué le parece que Frei haya viajado en medio de la crisis? No me gustó. Si yo tengo un lindo paseo de fin de semana con mi mujer y ella se enferma, tengo que quedarme con mi mujer. Tras respaldar la gestión del comandante en jefe, Garín es puesto en el peor escenario, que Stroh conceda la extradición de Pinochet. ¿Un nuevo golpe de Estado? Confío en que no. No creo que se pueda llegar directamente a un golpe. Lo que sí podría ocurrir es que en el país se agudizaría la polarización que hemos visto y esa polarización también llegaría inevitablemente a los hombres de armas. Si Pinochet es extraditado, las Fuerzas Armadas lo aceptarían sin chistar. Sin chistar, no. ¿Y cómo chistan las Fuerzas Armadas? Eso es terrible. Uno sabe cómo empiezan estas cosas, no cómo terminan. ¿Sería legítimo a su juicio el levantamiento del ejército si se vulnera la soberanía nacional? Lo legítimo es que las Fuerzas Armadas exijan al máximo, por los conductos que corresponden, el restablecimiento de la dignidad de Chile y el respeto absoluto a la soberanía nacional. Pero si fracasaran todas las gestiones, ¿usted es golpista?, pregunta riendo. ¿Ustedes lo serían? Se podría derivar a una situación de convulsión interna. No quiero ni imaginar un golpe de Estado, pero realmente a los comandantes en jefe se les haría muy difícil la situación al interior de los cuarteles. Si no liberan a mi general, puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, el PPD denunció que la derecha está montando una operación política con el beneplácito del senador Pinochet para impedir un eventual triunfo de Ricardo Lagos. La idea sería sacrificar a Lavín y apoyar a un candidato de la DC. En la línea de los socialistas, los diputados del PPD, Adriana Muñoz y Nelson Ávila, dieron a conocer una operación política que estaría llevando a cabo la derecha. A juicio de ellos, y sin entregar antecedentes concretos, Longueira y otros personeros del sector habrían viajado a Londres para negociar con el senador Pinochet su permanencia en la ciudad y permitir así el surgimiento de un nuevo cuadro electoral. Esta última pasa por sacrificar la candidatura de Lavín, hacer surgir de una personalidad demócrata cristiana que sea aceptada por la derecha y por lo tanto con ello romper la concertación. Se mostraron partidarios de que el general Pinochet regrese al país aun cuando no sea juzgado, por cuanto señalaron forma parte de nuestra transición imperfecta. De no ocurrir esto, dijeron, se puede generar una ola de violencia que sería muy difícil de frenar. Y en otro plano de la información, problemas en la salud municipalizada. Los funcionarios decidieron comenzar con movilizaciones para exigir mejores sueldos. Muy pronto estas imágenes podrían repetirse, ya que los funcionarios de la salud municipalizada convocaron a un paro nacional de actividades de 24 horas el próximo lunes 14 de diciembre en apoyo a demandas económicas. La iniciativa fue acordada por casi el 90% de los miembros del Consejo Directivo Ampliado del organismo, tras la primera conferencia nacional efectuada en Punta de Tralca. Este paro nacional de advertencia, que se inicia a las 8 de la mañana del día 14 de diciembre, se va a acompañar también de una marcha nacional de la atención primaria. Según Esteban Maturán, hasta el momento las conversaciones con el Ministerio de Salud y la Asociación Chilena de Municipalidades no han avanzado debido a la poca voluntad política para cumplir los acuerdos sobre mejoras económicas que están pendientes desde 1996. En otro tema, el transbordador Endeavour acopló el componente norteamericano a la parte rusa de la Estación Espacial Internacional, que se construye a un costo de $60.000 millones. La maniobra de extrema precisión se efectuó a 320 kilómetros de la superficie de la Tierra. Con un brazo robot se efectuó el acoplamiento a Zarya, la parte rusa donde está la planta de energía y propulsión.
El componente unidad está diseñado para conectar a una decena de módulos habitacionales de ciencia y servicios para futuras misiones. La estación espacial será un laboratorio en órbita con una vida útil entre 10 y 15 años. La empresa científica más cara jamás efectuada tuvo que ser financiada por 12 países. La NASA confía en que la investigación de los efectos de una prolongada permanencia en el espacio facilite los vuelos que se harán a Marte después del año 2025. Niños virtuosos comienzan a incursionar en el mundo de la música. En su primera presentación oficial debutaron nada menos que como directores de la Orquesta Sinfónica de Chile. Aspirantes a directores tomaron la batuta de la Orquesta Sinfónica de Chile. El concierto Niños Directores, conducido por el maestro David del Pino King, tuvo como protagonistas a pequeños talentos que contaban con edades entre los 8 y 16 años. Con gran profesionalismo dirigieron con maestría obras del más variado repertorio de música clásica. Los niños pertenecen al grupo de alumnos más destacados que participan en el curso de Introducción a la Música 98. Esta iniciativa fue organizada conjuntamente por la Orquesta Sinfónica y el Centro de Extensión Artístico y Cultural de la Universidad de Chile. Primera baja en la U. En la práctica se lesionó un defensa. Ya volvemos. El excomandante de paracaidistas Hugo Chávez será el próximo presidente de Venezuela, poniendo fin a 40 años de alternancia en el poder de los partidos Acción Democrática y COPEI. Hace 6 años, Chávez llamó a deponer por las armas al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, quien terminó destituido por corrupto. Retirado de las filas, fue indultado por el presidente Rafael Caldera. El flamante mandatario electo asumirá el 2 de febrero y deberá conducir a Venezuela hacia el tercer milenio. El electorado abriga la esperanza de que ponga fin a la corrupción y la pobreza que agobian al tercer exportador mundial de petróleo. Chávez recogió el resentimiento popular contra los partidos tradicionales y la clase gobernante. Ante el repudio de la ciudadanía, Acción Democrática y COPEI retiraron a última hora sus abanderados. Tal como indicaban todas las encuestas, el triunfo de Hugo Chávez fue por mayoría absoluta. La jornada electoral se desarrolló con total calma ante más de 300 observadores internacionales. En su embajada y con entusiasmo y mucha tranquilidad participaron en la elección presidencial los venezolanos residentes en Santiago. En Chile son 246 los venezolanos inscritos para sufragar. ¿Y en el mundo? Son 10.000 inscritos en el mundo que están sufragando en estas elecciones. El número mayor está en los Estados Unidos, donde hay alrededor de 5.000 sufragantes, y el resto pues equitativamente distribuido en diversos países de América Latina y Europa básicamente. Esta es la primera vez que los venezolanos que se encuentran lejos de su patria tienen posibilidad de ejercer su derecho a voto. El embajador hizo instalar un aparato de televisión y muchos de sus compatriotas se quedaron para presenciar las transmisiones directas desde las diversas ciudades venezolanas. Una persona murió y 5 resultaron con heridas de gravedad luego que el automóvil en que viajaban fue impactado por una camioneta. La imprudencia al conducir fue la causa de esta nueva tragedia carretera. Un tranquilo viaje a la costa se transformó repentinamente en una odisea para los ocupantes de este vehículo. Cerca de las 5 de la tarde se desplazaban por la carretera que une San Fernando con Pichilemu. Sorpresivamente, una camioneta conducida por Martín Hinojosa Arévalo habría traspasado el eje de la calzada, luego de lo cual impactó al automóvil. Producto del choque falleció en forma instantánea el conductor del auto, identificado como Juan Salinas Romero, de 34 años. Sus 5 acompañantes, 3 mujeres y 2 menores de edad, incluido su hijo Fabián, de 8 meses, resultaron con heridas de gravedad. El chofer de la camioneta resultó con heridas de mediana gravedad y quedó detenido por la responsabilidad que le pueda caber en el accidente. Y cambiamos de tema. El país deportivo en tensa expectación a 24 horas de la jornada que puede decidir el título del fútbol nacional. Conozcamos todo el deporte en Mega Noticias con Juan Carlos Villalta. Buenas noches, Marichu. Locura en Concepción a horas del esperado encuentro entre el local y Colo-Colo. Gran cantidad de hinchas fueron hoy a recibir al elenco popular al terminal aéreo.
Gran expectación provocó la llegada de Colo-Colo al aeropuerto de Concepción. Un centenar de hinchas del Cacique se dieron cita en el terminal para recibir a sus ídolos en la víspera del importante encuentro que los albos sostendrán mañana frente a Deportes Concepción. Los jugadores llegaron con buen ánimo a la capital penquista, pero no hicieron declaraciones por estricta disposición del técnico Gustavo Benítez. Entre los fanáticos existe plena confianza de que Colo-Colo saldrá airoso del compromiso y comenzará a probarse la corona en tierras sureñas. El corazón algo siempre, campeón. A la U, aquí tenemos a la U. A la U la movemos como queremos. La U es basurita para nosotros. Colo-Colo es el más grande de Chile. Luego de almorzar, el plantel albo realizó una suave práctica en el estadio regional, afinando los últimos detalles de lo que sin duda será un compromiso decisivo en la lucha por el título del torneo. La U tuvo hoy su primera baja para el partido con Huachipato. El defensa Cristian Castañeda terminó hospitalizado con orden de mantener 48 horas de reposo absoluto luego de recibir un fuerte golpe involuntario durante la práctica realizada esta mañana. La desafortunada acción se produjo mientras se realizaba la tradicional práctica de fútbol reducido que Roberto Hernández ordena para los días previos de los partidos. En medio de un acalorado juego y luego de disputar una pelota aérea con Rafael Olarra, Cristian Castañeda terminó semi-inconsciente en el piso. De inmediato se paró el entrenamiento para atender al defensa, que se mantuvo recostado por largos 10 minutos. El cuerpo médico y sus compañeros se mostraron preocupados al percatarse que el jugador no recuperaba el conocimiento. La práctica se dio por finalizada y Castañeda fue retirado en camilla. Por tratarse de un golpe en la cabeza, se decidió trasladarlo hasta una clínica para efectuarle algunos exámenes. Una jugada fortuita, jugada de fútbol, salto a cabecear, me leo bastante, choco a él con mi rodilla y ya está visto lo que pasó. Una jugada fortuita ocasionó que Cristian quizás puede quedar fuera, pero lo hablamos y él sabe que no hay ninguna mala intención. Cristian Castañeda fue llevado hasta la clínica alemana, donde se comprobó que sufrió un TEC simple. ¿No puede jugar definitivamente este fin de semana? No, digamos, con la contusión que sufrió y un poco el signo que presentó en el momento del golpe, queda absolutamente descartado para mañana. Castañeda no estaba considerado para el equipo titular, pero sí en la banca. En su lugar fue llamado el volante José Ortega. Pese a la fortuita baja de uno de sus jugadores, el ánimo del equipo sigue siendo el de los mejores para el encuentro con Huachipato. La posibilidad de una definición con Colo-Colo es considerada por muchos como lo más justo, considerando la espectacular segunda rueda que han cumplido. Sería muy lindo si jugar contra Colo-Colo una final frente a ellos, pero yo lo veo complicado. ¿Y quién la gana ahí? No sé. Si llegamos a la final, nosotros, lógico. ¿Cómo cree usted que se daría esa final? ¿Quién llega mejor a esa final, futbolísticamente? Yo creo que llegaríamos igual. En Colo-Colo hace un conjunto parejo durante el año y nosotros en la segunda rueda del campeonato hemos mejorado muchísimo. Entonces yo creo que si llega una definición, los dos equipos llegarían en la misma condición. La U realizará una suave práctica mañana por la mañana. El partido con Huachipato está programado un cuarto para las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Hay que recordar que si se produce igualdad de puntaje finalizado el campeonato, hay dos partidos de ida y partidos de vuelta. O sea, cada uno hace local en su propio reducto. No es un solo partido que definir el título campeón. Todo esto, claro está, si se da la fórmula matemática para que ello acontezca. Hoy día se dio comienzo a la penúltima fecha del fútbol profesional. Y básicamente la competencia de los partidos estaban en aquellos equipos que tienen conflictos en la zona de descenso. Y les digo una cosa, fue realmente dramática la jornada. Fíjense, a título de ejemplo, hubo un momento que Osorno estaba descendiendo automáticamente y ya se sabe que Temuco lo hizo hace más o menos 2 semanas. ¿Y qué pasó? Santiago Wanderers, que estaba jugando en su casa, estaba venciendo a los italianos y con eso tenía un gran respiro. Y resulta que a los italianos, antes de los 5 minutos que para terminar el partido, le hizo el gol del empate. Y con eso logra 2 cosas. Primero, que Osorno siga soñando. Y segundo, que el último partido va a tener que jugar Santiago Wanderers con Osorno en Osorno. Y lo invito a ver los mejores goles y las mejores jugadas de una fecha más del fútbol profesional. Con lo justo, Universidad Católica venció por 1-0 a Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue. El único gol del encuentro fue ahora el juvenil Patricio Ormazábal a los 23 minutos de la primera fracción. Con esta derrota, el local resignó toda opción a conseguir un cupo en la liguilla por la Copa Libertadores de América. Dirigió las acciones Guido Aros. A ver,
Esta tarde en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino logró 3 importantes puntos que le permiten salvarse de la liguilla del descenso tras derrotar por 2-1 a La Serena. El cuadro de Colonia se puso tempranamente en ventaja a los 34 segundos de iniciado el partido por intermedio de Patricio Neira. A los 16 de la primera parte, el cuadro de la cuarta región consiguió la paridad transitoria con tanto anotado por Felipe Flores. En el segundo tiempo, cuando se cumplía el minuto 14, Marcelo Corrales le dio el triunfo a Palestino. Los locales llegaron a los 35 puntos en la tabla de posiciones, lo que les permite encarar la última fecha con absoluta tranquilidad. El ya descendido Deportes Temuco dio la sorpresa de la jornada al derrotar por 3-2 a Iquique en el norte. Abrió la cuenta el goleador Héctor Vega para el local a los 11 minutos de la primera fracción. Luego a los 20 igualó Danilo Chacón para los sureños. A los 3 minutos de la segunda etapa, el peruano Alexis Magallanes desniveló las acciones en favor de Temuco. Pero 2 minutos después, nuevamente Héctor Vega niveló las acciones desde el punto penal. El gol de la victoria llegó a los 20 del complemento por intermedio del calvo Oscar de Erticia. Sorpresivo triunfo que da para pensar qué habría sucedido si los temuquenses hubiesen tenido los sueldos al día todo el año. Más de 10.000 personas en el Fiscal de Talca presenciaron la goleada de Rangers sobre Osorno, serio aspirante a acompañar a Temuco al descenso. Miguel Ángel Sotero abrió la cuenta para los locales en el minuto 15 del primer tiempo. 4 minutos más tarde, Ramón Toti Castro aumentó a 2 para Rangers. A los 25, Ramón Castillo puso el 3-0 con el que se fueron al descanso. A los 10 de la segunda mitad, el argentino Víctor Calabrese descontó para Osorno. En el minuto 20, otra vez, Miguel Ángel Sotelo anotó para los talquinos. Y a los 29, Ramón Castro puso el 5-1 definitivo para Rangers, que de esta manera consigue un gran respiro y se aleja de la liguilla de abajo. En el estadio Playa Ancha de Valparaíso, Santiago Wanderers y Audax Italiano igualaron a un tanto. El equipo porteño se puso en ventaja en el minuto 11 del primer tiempo mediante lanzamiento penal servido por el ecuatoriano Alberto Montaño. El empate para la visita llegó a los 39 de la etapa final y fue obra de Rodrigo Delgado, quien de esta forma finiquitó una gran maniobra personal. El empate dejó a los Caturros con 30 unidades y en el 13º lugar de la tabla de posiciones, por lo que estaría siendo uno de los 2 equipos liguilleros. ¿Qué me dice usted? Cerca de 20.000 personas en el Estadio Playa Ancha para ver este empate con sabor a derrota que tuvo el dueño de casa Santiago Wanderers, que decide su suerte y ya está señalado el último partido frente a Osorno. Digamos que acaba de terminar hace unos instantes el partido entre Coquimbo y Cobreloa, que se jugaba en la cuarta región. Ganó Coquimbo 4-1 al liguillero Cobreloa. Los goles los prometemos en la edición de mañana. Vamos al fútbol internacional. El Matador tuvo otra jornada de gloria en el fútbol italiano. Con un verdadero golazo le dio el triunfo a la Lazio frente a la Juventus. La otra cara de la moneda fue Iván Zamorano, quien lamentablemente fue expulsado en el compromiso de Inter ante el Vicenza. Marcelo Salas se convirtió nuevamente en la gran figura de la Lazio al anotar el tanto que le dio la victoria a los romanos frente a la Juventus en calidad de visitante por 1-0. Cuando restaban solo 10 minutos apareció toda la calidad del Matador, quien clavó en la defensa de la Juve una de sus más hermosas estocadas en suelo italiano. ¡Gol de la Lazio! Pues centro de Conceição. Definió por un toquecito de izquierda. Perfecta amortiguación de pecho. En 2 un tiempos, toque de habilidad para burlar al central, ya cobraron. Una joyita al gol de Salas, quien poco a poco va habituando a los italianos al ritual de la reverencia. El pecho parecía que se le iba larga a Salas. Con esta importante victoria, la Lazio de la mano del Matador comienza a recuperar terreno en la tabla, luego de una irregular temporada. Ahí está el gol de Salas. Mientras que la otra mitad de la dupla chilena tuvo una tarde negra. El Inter de Iván Zamorano consiguió un difícil empate a un tanto frente al Vicenza, que durante largos pasajes del encuentro rinconó a los interistas en su propio arco. Abrió la cuenta para el local Pascual Luiso de lanzamiento penal a los 20 minutos del primer tiempo.
En la segunda etapa el panorama parecía no mejorar, ya que en una tonta acción Bambán se olvidó de que en el fútbol lo que se patea es la pelota y le propinó un patadón al central Bariguetto, ganándose de inmediato la cartulina roja. Para empeorar las cosas, el nigeriano Taribo West no aguantó el calor de la brega y le lanzó la camiseta al banco cuando el técnico decidió sustituirlo. Mientras Ronaldo pareciera estar pensando dedicarse al baile luego de la negativa temporada que está viviendo. Pero al final el Inter pudo por lo menos esbozar una sonrisa, ya que cuando se jugaban los descuentos, el francés Silvestre sentenció el 1-1 definitivo. Volvamos al fútbol local. Deportes Colchagua logró el título de campeón de la tercera división y consiguió su ascenso al fútbol profesional. El Estadio Municipal de San Fernando fue una verdadera fiesta. A estadio lleno se jugó la final del fútbol de la tercera división entre los equipos de Colchagua, de San Fernando y Barnechea. El cuadro local contó con el respaldo total de sus hinchas, unas 6.500 personas, que con gran entusiasmo empujaron al título a los locales. Incluso el técnico de la selección nacional, Nelson Acosta, quien tiene una parcela en la zona, llegó hasta el recinto para apoyar a los colchagüinos. Barnechea, que llegó a esta instancia por segundo año consecutivo, quedó en gran desventaja numérica al término del primer tiempo por la expulsión de Moisés Castillo y Marcelo Bielma. La apertura de la cuenta se produjo en el minuto 3 de la segunda parte con este golazo de Víctor Muñoz. Pero la fiesta no terminó ahí. A los 37, otro golazo para el definitivo 2-0. Esta vez el autor fue Carlos Muñoz desde fuera del área. Al término del partido se desató la fiesta en el Municipal de San Fernando. Colchagua logró su ascenso a la primera B luego de 2 años de permanecer en la tercera división. Contentos porque se lo han merecido, porque han hecho mucho esfuerzo, porque en un minuto estuvieron por colgar los botines e irse para sus casas. Hoy día estamos felizmente celebrando un triunfo grande. ¡Somos campeones otra vez! Siempre va a ser hermoso celebrar un título en todos los niveles. Digamos que Colchagua va a reemplazar al equipo de Atacama, que descendió a la tercera división. Vamos al básquetbol. Concepción está de moda. El quinteto de la Universidad Penquista consiguió el título de la división mayor del básquetbol al derrotar en el cuarto partido del playoff final a Provincial Yanquihue. En el gimnasio fiscal de Puerto Varas, la Universidad de Concepción revalidó el título que había obtenido el año pasado. Los penquistas ya se habían impuesto los primeros 3 encuentros de playoff final, de un total de 7, por lo que con el triunfo de anoche logró una ventaja inalcanzable que le permite volver a ceñirse la corona de la Liga Mayor. El quinteto de la octava región venció en forma categórica a Provincial Yanquihue por 94-75, siendo Black Sear su principal anotador con 24 puntos. En los locales destacó Kurt Kruger con 21. De esta manera, Universidad de Concepción volvió a recibir la Copa de Campeón de la máxima competencia del básquetbol nacional. Se trata de su segundo título consecutivo que los hace ser uno de los equipos imbatibles de los últimos años. Merecida alegría entonces para los jugadores del quinteto penquista y para la capital de la octava región. Vamos al tenis. Su primer título profesional consiguió hoy Fernando González al derrotar al argentino Artoni en la final del Future 3. Con una sólida actuación, Fernando González se impuso hoy al argentino Enzo Artoni en la final de la tercera etapa del Future que se desarrolló en el Stade francés. González dominó desde un inicio al trasandino número 427 del ranking, quien en ningún momento pudo contrarrestar los golpes del chileno. Fue así como en solo 50 minutos el número 2 del mundo junior sentenció un contundente 6-1, 6-2 a su favor. Bajo un intenso calor, el tenista mostró un juego potente y agresivo, logrando superar algunos problemas de concentración que le impidieron llegar a la final en las 2 etapas anteriores. Sí, la verdad que las otras 2 semanas estaba jugando igual de bien. Pero fallaba un poco quizá en el aspecto psicológico, me enojaba mucho, pero esta semana traté de revertir un poco esa situación y en primera ronda estuve a 2 puntos de perder y salí adelante, fue muy importante y me dio mucha confianza. Ahora González se apresta a participar en el Challenger de Santiago durante la próxima semana y luego tiene contemplado competir en el Orange Bowl de Miami y en el Abierto de Yucatán, con el firme propósito de convertirse en el número 1 del mundo en su categoría. Mientras que en la cancha de la Universidad de Chile se inició esta mañana el Campeonato Nacional Adulto de Hockey Patín. En el primer encuentro del torneo, Miguel León Prado y Estudiantil San Miguel protagonizaron un reñido empate a 5 goles, en tanto que Universidad de Chile venció por 3-2 a Huachipato. El campeonato, que es clasificatorio para el sudamericano que se realizará en abril en San Juan, finaliza el próximo martes.
Bueno, y volviendo al fútbol, recordemos que mañana entonces culmina la penúltima fecha del fútbol profesional y la U se enfrenta a Huachipato a las 19:45 en el Estadio Nacional y Concepción recibe a Colo-Colo a 22:10. Mañana eventualmente puede existir un campeón. Si así no aconteciera el lío grande que se va a armar respecto al estadio en que tiene que jugar la última fecha. Recordando que Audax juega con la U. ¿Se imagina si están peleando el campeonato cómo va a estar en Santa Laura? Buenas noches. Y cuando regresemos, sepa cómo se portó con usted la diosa Fortuna. Todos los resultados de los juegos de azar. Como les anunciáramos, conozca si recibirá un regalo anticipado de Navidad. A continuación, los resultados de los juegos de azar. Sin ganadores, con 15 aciertos terminó el Quino. Los números fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 y 25. Se acumulan 350 millones de pesos. Nadie acertó los 14 números de la pirámide. Estos fueron 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 24. La letra de la semana, la N. Tampoco hubo ganadores en el sorteo de imán. Los números elegidos fueron 7, 9, 10, 11, 14, 18 y 20. El número extra fue el 18. El boleto 27737 ganó el premio mayor de la Lotería de Concepción. Se lleva 350 millones de pesos. La primera terminación fue para el número 7 y la segunda para el 6. A casi 4 décadas del estreno del clásico del suspenso Psicosis, llega a las pantallas una nueva versión de la película de Alfred Hitchcock que sigue el modelo original al pie de la letra, informa José Pérez Cartes. Esta es una de las escenas más recordadas de la historia del cine, cuando Janet Leigh, en el personaje Marion Crane, es asesinada en la ducha por Tony Perkins, quien encarna al psicópata Norman Bates. Como era imposible mejorarla, el director Gus Van Sant se limitó a usar película de color y poner nuevos intérpretes, como la rubia Anne Edge, a la que acuchilla Vince Vaughn. Para que no se diga que es un vulgar plagio que demuestra la falta de creatividad en Hollywood, presentó su versión como un homenaje al maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Los diálogos son los mismos, aunque actualizados debido a la inflación. Así, la suma que roba Marion es ahora de $400.000. En el original solo eran 40.000. La última palabra la tendrán los espectadores. Desde anoche se exhibe en Estados Unidos, pero nosotros deberemos esperar hasta el 4 de febrero. Tenemos una lamentable información. Con múltiples heridas resultó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Caro, luego de caer de una techumbre mientras trabajaba en un incendio de proporciones registrado en la calle Esperanza. El voluntario fue trasladado de urgencia a un centro asistencial junto a otros 6 que resultaron con heridas menos graves en el mismo lugar. En cuanto al siniestro, les contamos que estaría controlado el fuego que afectó a 2 locales comerciales y 2 viviendas en Esperanza entre Santo Domingo y la calle Rosas. Y hoy domingo, después de Mega Noticias, viene In Situ a 25 años del término de la guerra, en lo que se mantuvo cerrado al mundo entero. Vietnam despierta en el sudeste asiático. La historia de la guerra más violenta y costosa que ha tenido lugar y el mensaje de Jane Fonda, que cambió la mentalidad del pueblo norteamericano. La reactivación de una economía destrozada por los bombardeos, la dramática secuela de las armas químicas, las bombas sin estallar, que siguen causando víctimas 25 años después de terminado el conflicto. Los sueños de un pueblo apegado a la tierra, con una cultura milenaria y una compleja religión repleta de dioses extraños que se debate entre la miseria y las posibilidades del despegue económico. Recorra con In Situ los canales del río Mekong,
los túneles de Cuchi y las calles de la europea ciudad Ho Chi Minh y conozca la realidad de sus habitantes, calificados alguna vez como los carniceros del sudeste asiático. Hoy domingo, in situ, 10 de la noche, después de Mega Noticias. Y hasta aquí las principales noticias nacionales e internacionales en Mega Noticias. Recuerde que mañana lunes la restricción vehicular va a afectar a los dígitos 7 y 9, no lo olvide. Aprovechamos de saludar por adelantado a los Ambrosio que estarán de onomástico mañana. Felicidades. Y ahora nos vamos directamente al informe del tiempo. Gracias por su compañía. Hasta mañana. Muy buenas noches. South presentó Mega Noticias.